¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí felices y contentos a pesar del ajetreo que tenemos porque acabamos de iniciar la semana de aniversario de nuestra universidad. Pero igual estamos cumpliendo con nuestro programa Conversando sobre Folclore, este programa que llega a ustedes todas las semanas, los días martes a las 7 de la noche. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su relación con el folclore. Me permitiré explicar, comentarles, contarles amicalmente algunos pasajes sobre esta relación y de repente revisando algunas imágenes y luego finalmente lanzaremos un pequeño documental que hicimos artesanalmente sobre una de las expresiones más sobresalientes de la relación entre la universidad y el folclore. Definitivamente una de las resultantes de esta unión, de esta relación, que es muy tardía, ¿no? Es muy reciente. Muy tardía, digo, porque la universidad, ustedes saben que ya va a tener 500 años. Vamos a llegar al medio milenio. Bueno, no sé si vamos a llegar. En realidad, con todas estas cosas que están pasando, uno no sabe si va a llegar o no. Pero va a cumplir casi 500 años. Y la Universidad de San Marcos, a pesar de tantos años, tiene una relación con el folclore recién de hace 50 años en promedio. O sea, 50 años. Es muy joven la relación que tiene la universidad con el folclore. Y entonces, por lo tanto, decimos es tardío o muy reciente, como se quiera entender. Entonces conversaremos sobre ello, sobre esta importante relación y cómo se forma y cuál es el proceso que tiene nuestra universidad con el folclore. Finalmente, veremos este documental, les decía, porque es una de las expresiones de que esta relación entre una institución mayor, la institución más grande, más importante, más superior del conocimiento, de la intelectualidad peruana, con el folclore, dan resultantes, ¿no? Muchos resultados. Por ejemplo, vamos a tener el hecho de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenga una institución dedicada exclusivamente al trabajo con el folclore, que es el Centro Universitario de Folclore. Y que estas relaciones también, esta relación también de otros productos, ¿no? Por ejemplo, se cuenta con una escuela de capacitación en folclore que funciona en el Centro Cultural de San Marcos, que también tiene ya más de 40 años. Y así, hay muchos resultados producto de esta relación. La existencia de sus elencos de danza, de sus 6 elencos de danza, que el día de mañana los vamos a ver en pleno dentro de la universidad, es otra de sus resultantes. Vamos a tener muchos resultados de esta relación entre la universidad y el folclore. Entonces, empezaremos comentándoles un poco la historia de nuestra universidad y luego la relacionaremos con el folclore, ¿no? En primer lugar, nuestra universidad, hay que recordar, el día de hoy se realizaron 2 importantes conferencias en el Centro Cultural de San Marcos, a cargo del doctor Ñique de la Puente y a cargo del doctor Raimundo Prado, 2 grandes personalidades intelectuales del pasado y del actual siglo, ¿no? Y contándonos pues muchos de estos pasajes de la aparición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por ejemplo, tendríamos que mencionar algunos puntos importantes. Es la primera universidad
real, porque pontificias universidades ya habían, ¿no? Para que se entienda un poco que pontificias eran una especie de universidades pequeñas pertenecientes a congregaciones religiosas, ¿no? En cambio, las universidades como, digamos, la Universidad Nacional, que es hoy, pero en ese tiempo las universidades reales pues estaban creadas directamente por el gobierno político, por el poder político, por el gobierno, por el Estado. En este caso estamos en tiempos de la colonia, 1551, o sea, hacía un par de décadas que habían desembarcado los españoles y pronto se dieron cuenta, no de que esta población indígena, al cual ellos llamaron indígena, necesitaba educarse, para nada, ¿no? Eso no va a pasar por ellos, por su proyecto, a pesar de que su proyecto era evangelizarlos y civilizarlos, pero la civilización para ellos no era necesariamente culturizarlos y educarlos. Ellos necesitaban educar a sus hijos, ¿no? Que pronto ya empezaban a nacer en Lima o en este territorio, o también venían con ellos. Entonces se ve en la necesidad de contar con una institución mayor, ¿no? Que sea un espacio de educación para sus herederos. Estamos hablando de la gente española. Y es así que logran que el rey Carlos V o Carlos I, en el caso de España, termine firmando una cédula real para la creación de la universidad, pues, real, ¿no? Esta universidad es en mayo, 1551, el 12 de mayo, o sea, dentro de 2 días cumplimos exactamente el aniversario. Difiere de la Universidad Nacional de México en meses, porque la UNAM se va a fundar en 1551, pero en septiembre. Entonces, aunque hay cierta disputa, ¿no? Pero bueno, estamos más convencidos que por algunos meses la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la primera en están nuevas colonias de Europa o de España. Por otro lado, son los dominicos, esta congregación religiosa, digamos así, ¿no? Quienes se van a hacer cargo de la universidad. Estos doctrinarios, dogmáticos, van a perder el dominio de la universidad, pues unas 2 o 3 décadas después, y cuando hay unas elecciones de su responsable, de su rector, que sería hoy el rector, es elegido una persona laica, es decir, alejado de las ideas dogmáticas de la religión, y es ahí donde hay una especie de revuelta de los dominicos y finalmente el virreinato impone, digamos, el orden y se los arrebata a los dominicos dominio de la universidad. Pero lo que nos interesa es que entender que las primeras décadas de la universidad estaba entonces poblada, estaba regida, era de dominio de la gente dedicada a la religión, al sacerdocio principalmente, ¿no? Entonces, la enseñanza era del prototipo de la Edad Media, pues, ¿no? De los tiempos medievales. Hay que recordar que la Edad Media a nivel de la historia termina con algunos sucesos. Algunos dicen con la invención de la imprenta, otros dicen con la caída de Constantinopla, y algunos sostienen con el descubrimiento, entre comillas, de América. Entonces, si bien en Europa se abre una nueva etapa,
el Renacimiento, el humanismo, que es una etapa donde el dominio de la razón se impone más que el dominio de la fe, que era pues el carácter del tiempo medieval, ¿no es cierto? Toda la explicación de todas las cosas partían de la idea de que Dios lo hacía y deshacía su voluntad y se vivía para él, ¿no? Y para lograr el paraíso después de la muerte. Estas ideas van a ser revertidas poco a poco hacia los años 1500, fundamentalmente con la aparición de la Reforma protestante, de Lutero, de Calvino, en fin, pero que lamentablemente no triunfa para el lado de España, ¿no? Más bien España se impulsa la llamada contrarreforma, es decir, se dogmatiza más el cristianismo. Entonces ese cristianismo más dogmatizado, más empujado hacia lo tradicional, es la que llega a América, ¿no? Esa idea de que lo eclesiástico y Dios gobierna todo y decide todo, es la que va a estar presente. Y hacia el norte se va a desarrollar más bien las religiones, las iglesias protestantes. De alguna manera, hay autores que sostienen que es por eso que hacia el norte, digamos, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, son sociedades mucho más liberales, porque hay desde inicio de este medio milenio la participación de las religiones protestantes que son mucho más liberales, ¿no? Todos recordamos algunas ideas centrales de Martín Lutero, algunas quejas y cuestionamientos que hace a la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana. Y fundamentalmente esto de que las indulgencias se compraban, ¿no? En los tiempos que Lutero quería ser un ferviente servidor de Dios, él observa en Roma que pues las indulgencias eran vendidas, es decir, podías comprar el perdón de Dios con dinero y podías hasta comprar el perdón de tus familiares que habían muerto de repente sin tener la oportunidad de confesarse, que era una especie de terminar bien tu vida terrenal. Entonces este es un escándalo, y eso le estoy mencionando una porque no es el tema que queremos tratar de manera central, pero esto hace que, digamos, veamos sociedades mucho más liberales en el sentido de la religión que hacia el lado del sur, donde más bien se reajustan las ideas dogmáticas. Y también estas ideas dogmáticas están pues donde se reproduce el sacerdocio y la educación estaba a cargo entonces de los sacerdotes, quienes manejaban toda la idea del conocimiento, ¿no? Bueno, esta es la etapa del inicio de la colonia, que definitivamente va a terminar, bueno, me estoy salteando algunas etapas de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, la presencia de los jesuitas, el cambio de sedes, su primera sede es el convento de Santo Domingo, justamente por eso, y es por ello que el día jueves, 12 de mayo de todos los años, la universidad hace una misa en el convento de Santo Domingo y se realiza una pequeña reunión en la sala consistorial que está dentro de la iglesia de Santo Domingo, porque que antes era pues el convento de Santo Domingo, ¿no? Entonces es ahí donde funcionó por primera vez unas 2 décadas la Universidad de San Marcos. Luego va a tener otras sedes, ¿no? Lo que hoy en día es la iglesia San Marcelo, por ejemplo, un corto tiempo, ¿no? De algunos años. Donde estuvo más tiempo, casi 3 siglos, es donde el día de hoy es el Congreso de la República. Por eso es que la Universidad de San Marcos se atribuye la propiedad de ese terreno, la propiedad del terreno, no de la institución, porque creo que nadie querría ser dueño de los congresistas. Entonces siempre hay ese ánimo sanmarquino de echarlos, ¿no? Con muchas ganas y decirles, esta es nuestra propiedad.
porque su apropiación por parte del Estado va a ser después de la independencia, con mucha fuerza, porque todo empezó como en las familias, ¿no? Como San Marcos era una gran institución y el poder, la nueva República del Perú, después de la independencia, se empieza a formar, no tenía mucha institucionalidad y muchos lugares donde funcionar, y San Marcos tenía pues un gran espacio, unos salones muy adecuados para el debate, para la conversación, para la reflexión, que se supone que es en lo que deberían ser buenos los congresistas, o en todo caso, en lo que fueron buenos de repente en algún tiempo los congresistas, pero ahora sabemos que es un lugar donde lo que menos existe es una reflexión intelectual, ¿no es cierto? Podemos ver de todo, es más de repente cuestiones mucho más mediáticas del espectáculo, de shows, que reflexiones realmente intelectuales. Bueno, ese es un tema muy cierto, pero desgraciadamente es otro tema que no nos corresponde porque nosotros tenemos que hablar de folclore. Es ahí donde la Universidad de San Marcos estuvo funcionando mucho más tiempo y fue expropiado poco a poco, ¿no? Préstame una sala, la otra sala, al finalmente lo sacaron, porque al costado del Congreso está el Colegio Real de San Carlos, que es también de propiedad de la universidad, entonces ya hubo el motivo para retirarlo, ¿no? El ex convictorio San Carlos, San Fernando, fue un colegio, especie de facultades de esos años. Luego viene la casona de San Marcos, ¿no? Donde también va a tener un funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX. Es ahí donde se han educado, por ejemplo, Bryce Echenique, todos los que han pasado por San Marcos de esos años, ¿no? El mismo Mario Vargas Llosa, por ejemplo, alumno de San Marcos, pero él nunca ha estudiado pues, en la Facultad de Letras allá en la ciudad universitaria, sino en la casona de San Marcos. La casona José María Arguedas, ¿no? Que fue encarcelado y escribió el Sexto justamente por un pasaje en la que él es protagonista respecto de un representante del fascismo español que llega por esos años, ¿no? De Francisco Franco. En fin, entonces la casona de San Marcos también tiene una gran historia muy importante porque es el siglo XX. El siglo XX, la universidad sigue de alguna manera reproduciendo carácter de inicio, que es lo que dije al inicio de esta conversación, de este relato que estoy haciendo para ustedes, que es que la universidad siempre ha estado dirigido a un sector pudiente, evidentemente, al sector que tenía el poder. Nunca estuvo dirigido al pueblo, que entonces los indígenas, más era la República de Indígenas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta universidad estaba dirigido a la formación de la República de Criollos, ¿no? Que debió haber acabado con la independencia, pero en la medida que la independencia y todo el siglo XIX es una etapa de mucha convulsión, de mucha incertidumbre, con muy pocos momentos de racionalidad, tal vez como los años 50, en tiempos de Ramón Castilla, cuando los liberales tienen el control del país, pues después tenemos militarismos, ¿no? Militarismos que no creen, o por supuesto, y no crean, no fomentan institucionalidad. Pero San Marcos estaba entonces dirigido a esta clase criolla. Ahora, eso no por ello estoy diciendo que es negativo, para nada. Justamente en tiempos del siglo XIX, la Universidad de San Marcos va a ser protagonista de las ideas libertarias del Perú, de las ideas de la independencia. Las personas más ilustres de aquellos años que gestaron ideas sobre lo que serían las nuevas, el nuevo Estado, la nueva República, el nuevo país,
van a salir de San Marcos, y es en San Marcos donde se van a discutir estas ideas que van a trascender luego, ¿no? Baquijano y Carrillo, Vizcardo y Guzmán, José Faustino Sánchez Carrión, en fin, lo que llamamos nosotros los próceres, ¿no?, de la independencia. Entonces, San Marcos está rindiendo sus frutos también en cada etapa histórica. Esta etapa está marcada por las ideas de la Ilustración. Hay que recordar que en Europa está sucediendo las ideas libertarias del enciclopedismo, del siglo de las luces, de la Revolución Francesa, el movimiento de la Ilustración, este movimiento que va a tener como lema pues la libertad, la igualdad, la fraternidad. Esas ideas son las que van a llegar a nuestras tierras y van a ser pues captadas, interpretadas y difundidas por estos personajes y sobre todo en la Universidad de San Marcos. Entonces ya ahí observamos que ya no hay una presencia, digamos, sacerdotal, ¿no?, dogmática, sino más bien está ingresando las ideas liberales, las ideas de la ciencia, el positivismo, por ejemplo, ¿no?, que va a plantear que las ideas no provienen pues de situaciones divinas, esotéricas, metafísicas, sino de la observación y experimentación directa. Es el tiempo de las ciencias, de la razón, en contra del tiempo de la fe y de las creencias y de las supersticiones, pero que va a ser muy, muy reducido su espacio, ¿no? Esto no va a trascender, no va a llegar hasta las esferas más recónditas del país. El país va a seguir siendo el gran país, el gran Perú. La mayoría de peruanos van a seguir sin siquiera saber que son peruanos, porque la República de Perú se va a formar de alguna manera exclusivamente con la República de Criollos. Y la República de Indios, que todavía sí va a seguir llamándose, inclusive casi todo el siglo XIX, pues no se va a enterar de la independencia, y más aún no le va a trascender, o sea, no va a cambiar nada. Las estructuras más básicas de la sociedad peruana no cambian con la independencia. Por lo tanto, el pueblo indígena sigue siendo sojuzgado, sigue siendo ignorado, sigue siendo marginado, sigue siendo racializado, sigue siendo subestimado, sigue siendo invisibilizado, diríamos hoy, ¿no? Discriminado, etcétera. Y ese es un proceso que sabemos, pues ya desde transición, que empieza a suceder o sucede desde la colonización, desde la conquista, ¿no es cierto? Por lo tanto, la universidad está reflexionando con las ideas de la Ilustración y está expandiendo estas ideas novedosas de la Ilustración, que inclusive van a tener algo importante como es un nuevo concepto de lo indígena, pero aún no las va a incluir como ciudadanos. Así es. O sea, en 1821 tenemos la independencia, nos declaramos independientes, sin embargo no se hace lo básico. Por ejemplo, nos independizamos, pero no se les devuelve la tierra a quienes se les había arrebatado en inicios de la colonia, ¿no? Esto va a suceder recién en los años 70, en el marco de una dictadura que fue la de Velasco Alvarado. Entonces, ahí están, por ejemplo, esta buena película, La Revolución y la Tierra, ¿no? Donde nos muestra que la servidumbre todavía había llegado hasta que Velasco Alvarado declara la expulsión y desaparición del sistema de haciendas y de los gamonales. Entonces veamos que un siglo y medio después de la independencia, la realidad para los indígenas, que de alguna manera podemos decir era el Perú profundo o casi el verdadero Perú, no había sido observada y no había un proyecto para incluirlos a ellos dentro de un proyecto y construcción de un Estado-nación, que se va a ver justamente en evidencia cuando sucede la Guerra del Pacífico,
¿no? Y terminada la guerra del Pacífico, vamos a tener a un González Prada que nos va a decir claramente esta explicación. O sea, nosotros perdimos la guerra no porque Chile estaba mejor armado, ni mucho menos, sino porque simplemente nosotros no sabíamos por quién pelear, para qué pelear, no teníamos razón ni objetivo, ¿no? Es muy interesante lo que sucedió en la guerra del Pacífico. Toda la gente criolla que se creía dueña del país y que tomaban y determinaban las decisiones y que nombraban a las autoridades y que ellos eran los únicos llamados a las autoridades y que nunca iba a haber un mamá ni un quispe, un guamán como alcalde. Pues imaginan un alcalde de apellidos andinos. No, o sea, el siglo XIX para nada. Ya cuando aparece la guerra del Pacífico, pues ellos son los primeros en irse, ¿no? Agarrar sus fortunas e irse, ¿no? Y calculo que ustedes han visto la película Pacífico, donde se ve justamente a la novia de nuestro héroe Alfonso Ugarte decirle, Alfonso, vámonos de aquí. Alfonso Ugarte también era un personaje de familia. Les digo, en esos tiempos los alcaldes eran la gente aristocrática, criolla y pudiente, ¿no? Alfonso Ugarte era alcalde de Iquique, gamonal, hacendado, adinerado, tenía en su hacienda siervos indígenas a cargo, ¿no? Esa era el eufemismo que se usaba, ¿no? Estaban a cargo de los indígenas, a cargo, les habían dado desde el tiempo de la colonia a cargo indígenas para que ellos los cuidaran, los evangelizaran, ¿no? Los educaran, pero obviamente nunca hicieron nada de eso, lo único que hicieron fue explotarlos y someterlos a una servidumbre. De tal manera que observamos, pues, por ejemplo, en esa película, como lo primero que hacen los grandes aristócratas de las clases altas, pudientes, es irse del país y no defenderlo. ¿Y quién lo va a defender? El Perú profundo. No, porque el Perú profundo no tenía el concepto y la concepción de país, porque nadie había trabajado con ellos. Esta idea del Estado nació. Va a ser Avelino Cáceres quien va a lograr incluir a estas poblaciones marginadas, subalternizadas, en la defensa de la patria. Entonces, con eso va a llegar el siglo XX. El siglo XX va a ser el siglo, podríamos decir, para el caso del pueblo peruano, el siglo de las luces, ¿no? El siglo de las revoluciones, una revolución silenciosa, a la cual vamos a conocer bajo el nombre de migraciones. El siglo XX empiezan las migraciones y empieza una gran transformación del país por el crecimiento de las poblaciones mestizas y el copamiento de estas clases medias populares mestizas en muchas instancias de poder del país. Federico García Hurtado, el gran Fico, que también fue director del Centro Cultural de San Marcos por muchos años, en su película Kunturhuachana, que ustedes pueden verlo en el YouTube, narra claramente cómo la servidumbre del hombre, del campesino, del indio, su situación marginal, su situación de subordinación, era total en la medida que quienes obtenían el poder eran todos aliados contra los campesinos. Vale decir, el poder de la iglesia, los sacerdotes, el comisario, o sea, la policía, el poder político, el alcalde y la justicia, ¿no? El juez, los fiscales, etc. Finalmente el gamonal. Entonces, este 5 tipos de personas se reunían entre ellos para jugar, ¿no? A los dados, qué sé yo, para conversar y tomar. Imagínense ese bloque, ¿no? Compacto de poder, no podía ser roto, pues, así fácilmente, porque el sacerdote, por ejemplo, se encargaba de decir a los indígenas que si ellos estaban en contra del patrón, estaban en contra de Dios, y que tenían la necesidad tenían que confesarse, y al confesarse tenían que decir la verdad, porque si no, no iban a ir al cielo.
entonces terminaban haciéndoles confesar si alguien estaba en contra del patrón. Luego entonces participaba el comisario o los policías. Luego lo llevaban a donde el juez. Entonces participaba el juez. Es decir, había todo un conglomerado. Eso se observa claramente en la película de Federico García, que va a suceder hasta los años 70, cuando sucede la revolución, la llamada reforma agraria, ¿no?, de Velasco Alvarado. Entonces, el siglo XX es muy importante también para San Marcos porque empieza a aperturarse esta universidad bastante elitizada, pensada en la idea de construir intelectuales de una alta reflexión, que esa va a ser la herencia del positivismo del siglo XIX, estas ideas que vienen de Europa basadas en la ciencia y en la razón, también son extremas, así como extremo fue lo anterior. Creían excesivamente en que Dios explicaba todo, eran muy teológicas, dogmáticamente teológicas, al punto que se creía pues que el emperador o el rey, el que mandaba, el rey de España, pues era un enviado de Dios. En el siglo XIX se va a voltear la torta y entonces vamos a tener las ideas de que todo es ciencia, todo es observación, todo es experimentación. Eso es una mirada muy, muy dura sobre la realidad. Para el marxismo, que es un tipo de positivismo mucho más radical, va a ser aún más exagerada su mirada materialista de las cosas, ¿no es cierto? Y que va a llegar muy bien en los años 20, llegan las ideas del marxismo con Mariátegui, también con Aya La Torre, ¿no?, con el APRA, este partido que alguna vez fue revolucionario y defensor de las clases medias y populares. Y también el partido que luego de la muerte de Mariátegui va a llamarse Partido Comunista. Estos también integran, se articulan a la universidad, permitiendo que las clases medias vayan ingresando poco a poco de manera limitada, pero ya están logrando entrar a la Universidad de San Marcos. Justamente los representantes de esta clase media que logran acceder a una universidad que era altamente aristocrática, altamente elitista, para sectores exclusivos, pudientes, pues ahí están los migrantes, ¿no? Jorge Basadre, Porras Barnechea, Julio César Tello, ¿no? O sea, Julio César Tello viene de Guarochirí, ¿no? Él mismo cuenta muchas anécdotas de muchos pasajes de cómo, pues, su fisonomía andina y serrana lo sabía utilizar, ¿no? Cuenta algunas veces lo que le había sucedido. Bueno, eso, pero lo que nos hace ver el mismo Matos Mar, ¿no? Que va a ser el iniciador de los estudios andinos de manera más científica. Claro que antes ya estaba el movimiento indigenista, pero era mucho más ideológico y también era mucho más artístico, es decir, iba más en el tema del arte, la literatura, la pintura, ¿no?, que en los estudios en sí mismo, aunque estaban ahí también inscritos Luis C. Valcárcel, Teodoro Valcárcel también, igual que Daniel Alomía Robles en la música, ¿no? Hildebrando Castro Pozo, en el caso de la política, el mismo Mariátegui, en fin, de un gran movimiento. Entonces, todo esto está presionando para que esta universidad no sea, pues, o deje de ser de exclusividad. Pero aún no podemos hablar de la presencia del folclore en San Marcos. Es decir, ¿se imaginan ustedes a la promoción de Mario Vargas Llosa bailando una danza folclórica en un interfacultades o que en su graduación se presente un grupo de huaylas? ¿No? Entonces, no, San Marcos, a pesar de estas transformaciones donde las clases medias populares ya están accediendo por presión y por esfuerzo de ellas mismas, no están logrando todavía, digamos, estar completamente integradas, y menos aún bajar más su alcance de la universidad
al sector pues campesino, por ejemplo, ¿no? O al sector rural amazónico. Pues no, o sea, no hay posibilidades, ¿no? La marginación, la marginalidad de cuanto más pobre eras o más socialmente, culturalmente marginal eras, pues era mucho más difícil poder acceder a la universidad. Con esto vamos a llegar a los años 60, 70, que va a coincidir justamente con el gobierno dictatorial, que sabemos que es el momento en el cual el Perú mismo, el Estado, el gobierno gira hacia lo más cercano que hemos estado de un gobierno de izquierda, de un gobierno socialista, ¿no? Nunca lo hemos estado y nunca lo hemos sido, por si acaso algunos creen que Castillo es de izquierda, es comunista o quiere ser comunista. Les aseguro que no ha leído ni una de las tesis del manifiesto comunista o ni uno de los puntos. Así que tranquilos, ¿no? Siempre los dije, no se asusten porque no conocen lo que significa ser leninista o maoísta. Lo más cercano que hemos estado a los proyectos de izquierda ha sido con Velasco Alvarado. Es una paradoja, pero así es. O sea, en una dictadura, ¿no? Militar, en dictadura, que nos acerca hacia el modelo socialista. Es por eso que se estatizaron las empresas en esos años, se apropiaron de muchos medios de comunicación, se realizó la reforma agraria, se desarrollaron programas culturales muy importantes. Por ejemplo, el quechua fue considerado por primera vez, imagínense, ¿no? O sea, en los años 70, aquí recién nomás, como un idioma oficial. Hasta entonces, el único idioma oficial que teníamos era el castellano. Y lo que se intentaba más bien era castellanizar a todo el Perú para homogenizarlos, que era el gran proyecto Estado-Nación que se va a desprender después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Se va a creer que la idea de construir un Estado fuerte va a ser pues homogenizarlos a todos bajo un solo patrón cultural. Por supuesto, eurocéntrico, ¿no? Lo indio, lo indígena siempre ha sido visto como la peor fórmula, el peor proyecto, ¿no? Salvo por algunos momentos esta idea del cholo. Pero aún así. Entonces llegamos a los 70, cuando va a aparecer personajes como Rosa Larco Larrabiur, quien va a formar dentro de la Universidad de San Marcos el coro de San Marcos, y lo que luego se va a llamar la Peña Folclórica de San Marcos. O sea, ya ahí estamos asistiendo a por fin, a esta primer aparición del folclore y del concepto mismo en la formación de nuestra, o dentro de la universidad, ¿no? Rosa Larco, una persona que no viene del pueblo, que no es campesina o hijos de campesinos, es una persona de alguna manera de clase media alta, acomodada, pero que sin embargo tiene una sensibilidad cultural. Acá la vemos a Rosa Larco, a quien cariñosamente toda su vida le llamaron Rosita, con una tinja y con un poncho, ¿no? Ella inclusive está enterrada en la comunidad de San Pedro de Casta, a quienes ella llegó a estudiar y a estimarlos mucho, es decir, se acercó al indígena, es un acercamiento, no es una indigenista, porque el indigenismo, y bueno, otro día podríamos hablar de lo que significó el indigenismo tiene grandes defectos, pero personajes como Rosa Larco, como Josafat Roel, no van a ser indigenistas claramente, sino van a ser estudiosos de la cultura andina, y se va a utilizar el concepto de folclore. El concepto de folclore va a aparecer con fuerza en el siglo XX, claro que va a nacer en el siglo XIX en Europa, y va a llegar a nuestro país con la idea de darle mayor relevancia a las poblaciones marginadas, ¿no? Pero todavía no las va a llevar al punto de la igualdad cultural con la gente de poder.
O sea, todavía se va a considerar, si bien ya se va a considerar que la cultura de las poblaciones son o tienen ciertos patrones, ciertos caracteres relevantes, porque en tiempos de la colonia era considerado más bien una especie de salvajismo todavía, de existencia del primitivismo. Después de las ideas ilustradas del siglo XIX aparece el concepto de folclore para decir que no es primitivismo eso, sino es un cierto tipo de cultura, ¿no? Un poco más atrasadita, pero con ciertos valores. Así va a aparecer el concepto de folclore. Por eso es que luego va a ser muy cuestionado a finales del siglo XX. Y nuestra estimada amiga Chalena Vázquez se va a ir de este mundo siempre señalando, enfatizando que el concepto de folclore no es el más acertado, sino el concepto de cultura, que va finalmente a ponerlo en nivel de relevancia igual a todas las culturas. Entonces acá no va a haber cultura por un lado para los europeos y folclore para los andinos, ¿no? Y entonces en los años 70 es que aparece este proyecto, le decía, con Rosa Larco en la Universidad de San Marcos, justamente uno de los salones de la biblioteca central de la universidad lleva su nombre con justicia y también está en el afiche de aniversario de este año, ¿no? Y me jacto de decirles que yo fui quien propuso que uno de los personajes que aparece en el afiche de aniversario de este año esté Rosa Alarco, la Raviur. Y hoy día el doctor Ñique de la Puente hizo mención a Rosa Alarco, quien fue su profesora, y dijo, qué bueno que ahora la han considerado dentro de las figuras relevantes de San Marcos en este aniversario. Bueno, a ella le debemos esta idea de la incorporación de lo que vamos a llamar y considerar folclore en los años 60, finales de los años 60, en la universidad. Cuando ella, después de formar el coro de San Marcos, va a darse cuenta, como nos cuenta, nos narra nuestro querido amigo Leo Casas, quien fue partícipe, fue alumno de Rosa Alarco por esos años del coro. Un día cuenta él que ella los encontró cantando guainitos, porque bueno, ellos tenían procedencia, ¿no?, andina. Entonces Rosa Alarco les dijo, pero qué hermosa música, ¿por qué no lo tocamos, no? ¿Por qué no lo ponemos dentro de nuestro repertorio? Y luego va a formar entonces la Peña Folclórica de San Marcos, una especie de coro y folclore, ¿no? Y más adelante va a aparecer y va a haber una especie de, digamos, de separación del coro de San Marcos y el centro, que se va a llamar Centro de Estudio y Difusión del Folclore Peruano, el CUEFUS, cuyo primer director va a ser Josafat Roel Pineda, ¿no? Uno de los grandes investigadores del folclore, de la cultura andina, gran amigo de José María Arguedas, un gran conocedor de la realidad. Él viajó a muchos lugares, hizo muchos registros, escribió un gran libro sobre el huayno. En fin, es una persona que ha trascendido, aunque no nos ha dejado muchos escritos, sin embargo, es conocido todo lo que, el bagaje que él adquirió antes de su prematura muerte, pues no, fallece a mediados de los años 80 y prácticamente fue director del Centro de Folclore San Marcos hasta vísperas de su muerte, ¿no? Entonces, y una cosa más que quiero señalar es que esta aparición, incorporación del folclore dentro de la universidad tiene mucho que ver con la popularización de San Marcos. Es decir, si bien en el siglo XX San Marcos ya se había ido masificando, democratizando, ampliando su sector social, y estaba incorporándose a ella las clases medias, para los años 60, 70, va a ser más aún esta apertura. Y como decía el doctor
Burga, el historiador, para los buenos limeños o los limeños pudientes que estaban entonces, que veían en San Marcos la única posibilidad de educarse, habían aparecido ya universidades particulares como la Universidad Católica. Entonces, de alguna manera, vamos a caricaturizar, ¿no? De alguna manera, estos se fueron retirando de San Marcos para irse a una universidad más bonita, porque pagaban más, ¿no? Y dejando la Universidad Nacional para la gente que venía de abajo. Y es así que en los años 60 ingresan por primera vez ya poblaciones juveniles mucho más empobrecidas, que venían mucho más cinturones marginales de nuestra sociedad en general, producto de las migraciones que ya les he explicado. Y es así que vamos a tener una gran presencia provinciana en la Universidad de San Marcos y que va a estar junto con las ideas socialistas, las ideas de izquierda, que no podemos pues soslayar ese punto, ¿no? Las universidades estatales se convirtieron en espacios de mucha inclinación por los proyectos políticos de izquierda. Sendero Luminoso va a ser una de las expresiones, por supuesto, que va a tener como caldo de cultivo a los jóvenes que llegaban a la universidad y que siempre han tenido aspiraciones de mejorar la sociedad, ¿no es cierto? Burga también decía que los años 60 y 70 fueron los grupos de izquierda maoístas quienes tomaron el control y posibilitaron el ingreso y la incorporación de gente mucho más empobrecida, tal vez pensando en su bienestar o pensando en la politización. No lo sabemos. La cosa es que para nosotros, en lo que va a reproducirse esta incorporación de gente marginal, de gente que viene del pueblo, del Perú profundo, va a significar la aparición de organizaciones dentro de la universidad que antes no se había visto ni se pensaría alguna vez que iba a existir, como es el grupo, el elenco de danzas folclóricas. Este va a ser el inicio, estamos hablando de los años 70, cuando es nombrado Josafat Roel Pineda como primer director del Centro Universitario de Folclore y se va a dar vida al primer elenco de danzas y de música que entonces era la estudiantina. Inclusive estos primeros años de la aparición de un grupo de folclore como parte de la expresión del joven provinciano que llegaba a una institución como San Marcos, está todavía con este sesgo de que el criollismo es parte de la otra cultura. Y es por eso que no se va a incorporar danzas criollas, por ejemplo, al repertorio primero que tenía el Centro de Folclore de San Marcos. Entonces se prefería las danzas claramente andinas, ¿no? O sea, había esa concepción de que el folclore era ese folclore muy vivo, muy latente, ¿no? Recién para los años 2000 o los años finales de los años 90 va a haber una clara incorporación de lo que es criollismo, de las danzas y músicas criollas dentro de la institución dedicada al folclore, ya respondiendo a otras situaciones, como por ejemplo prácticamente la aniquilación de la cultura criolla en sí, ¿no? Entonces, esto es importante. Les decía que este encuentro entre los orígenes provincianos de los jóvenes y las ideas, las utopías socialistas, también refuerzan esta idea por la recuperación de lo suyo, porque Lima sabemos que era altamente marginal, pero las ideologías de izquierda les van a ayudar a fomentar el autoestima por lo suyo, y entonces del tiempo de las primeras migraciones que más bien buscaban ocultar su procedencia, van a venir las nuevas generaciones que más bien van a exhibir los valores culturales que tienen, y es así que se van a ampliar mucho esta participación de los jóvenes en espacios, digamos, que expresan caracteres andinos profundos, como son las danzas folclóricas, ¿no?
Aquí tengo otra imagen digamos que de alguna manera simboliza esta relación entre lo que va a ser la valoración, el amor por la música, el arte, las danzas andinas y la política y la ideología. Tenemos acá a Rosa Larco y aquí a Salvador Allende, ¿no? Y es conocido su inclinación ideológica, política de Rosa Larco por los proyectos de izquierda. Y en general de muchos de los que estuvieron dedicados al folclore, ¿no? El mismo José María Arguedas, en fin. Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, la parte de inicio del Centro de Folclore de San Marcos, que luego va a desarrollarse más aún en los años 90, finales de los 90, y en realidad en los años 2000, ya teniendo otra población estudiantil. Esta población estudiantil que no es ya andina, o sea, no es provinciana. Casi el 80% de la población estudiantil sanmarquina de los años 2000 y más aún de los 2020 que ya vivimos, son claramente limeños. Limeños, pero de orígenes andinos, ¿no? Y casi de tercera generación, porque muy pocos son de padres andinos, en realidad son de abuelos andinos. Ya son sus abuelos quienes migraron a Lima y ellos son hijos de los de tercera generación, algunos de segunda generación. Entonces hay muy pocos todavía aún migrantes, ¿no? Es más limeños ya auténticos, porque son limeños nacidos en los grandes cinturones de nuestra Lima, ¿no? No sé, Villa Salvador, San Juan Lurigancho, el Cono Norte, en fin, pero son limeños. O sea, finalmente son limeños. Pero esos limeños siguen gustando de la música y la danza andina, ya no por una especie de reivindicación o de representación de sus identidades, sino porque ya hay un manejo mucho más racional del arte andino, ¿no? Y es por eso que en estos años, de los años 2010 al 2020, va a haber un crecimiento increíble de uno de los eventos más preclaros, más característicos del Centro de Folclore San Marcos y que va a quedar de seguro en la historia porque ya tenemos 25, 26 años, imagínense que pierdo la cuenta, de hacer estos festivales de folclore entre las facultades, que se ha convertido en una competencia pues realmente bien rigurosa, una competencia de alta calidad, al punto que muchas productoras de videos educativos, de danzas, cogen estos concursos para vender al público que ellos tienen. Y son los mismos también profesores que compiten en el medio con danzas novedosas que tienen en San Marcos un espacio de realización en estos interfacultades. Y el nivel de competencia ha llegado tan fuerte que hace unos, no sé, tal vez 10 años, se nos hizo la necesidad de crear una categoría diferente, que es la categoría campeón de campeones. Eso es lo que mañana vamos a ver en San Marcos como anuncio del aniversario de nuestra universidad. 3 categorías, la categoría de música, que también ha tenido un giro inmenso. Los primeros interfacultades presentaban pues grupos folclóricos, ¿no? Hoy en día presentan las facultades orquestas realmente impactantes que hacen música popular, moderna, pueden hacer tranquilamente una salsa, un festejo muy instrumentado modernamente, rock, en fin, y también mezclando con cosas andinas, realmente con una calidad increíble, ¿no? Y en el caso de danzas tenemos 2 categorías, la categoría de campeones y la categoría de campeón de campeones. Esta categoría de campeón de campeones es la más competitiva porque es una selección de las 4 mejores facultades que compiten entre ellas para que la que pierda descienda de categoría, mientras que la que gane en la categoría de campeones asciende a la categoría. Esto realmente nos ha resultado muy bien
pero no porque queremos hacerlos competir a los sanmarquinos, pelear, no, nunca hemos tenido mayores percances, ¿no? Pero es motivador, ¿no? Es motivador porque los premios no son nada monetarios, los premios es saberse que este año fuiste campeón, ¿no? Este año ganaste, o este año casi ganaste, pues el próximo será. Entonces se ha convertido en una fiesta sanmarquina y prácticamente en la única actividad de aniversario que está pensado en los sanmarquinos, en la participación de los estudiantes, y qué hermoso que sea justamente con el folclore. Les repito, esta incorporación un poco tardía de la universidad en los años 70, recién se incorpora las danzas folclóricas como parte de todos sus eventos, inclusive oficiales. Por eso le decía, un ejemplo, se ponen a pensar en los años 20 que los sanmarquinos bailen guaylas, ¿no? En una graduación, por decir, o en un evento oficial del rector. No, no, o sea, esto estaba muy lejos, eso era una cosa de los indios y ellos bailaban allá, ¿no? Muy lejos de estas calles limeñas aristocráticas, ¿no? Esto ha cambiado rotundamente en un siglo y hoy el folclore es parte de la educación y de la formación del sanmarquino. Creemos que es tan necesario y tan importante, tan eficiente inclusive, que no podemos concebir a un sanmarquino que haya egresado de nuestra universidad y se encuentre trabajando en los espacios más importantes, las instituciones más representativas de nuestro país, que no haya sido parte de los elencos de música o de danzas. Y se reconocen, y se autorreconocen, y son orgullosos de haber pertenecido a una universidad que también cultivaba o cultivó arte andino. Y les permite conocer a la población, reconocerse a sí mismo cuando viajan a los lugares del país a trabajar, ya conocen la música, la danza, porque siendo parte de los elencos del Centro de Folclore de San Marcos se viaja bastante, se conoce muchos lugares, se conocen muchas fiestas, también se divierten, por supuesto, también aprendemos, porque esa es la forma de conocimiento que el día de hoy se trabaja. El conocimiento no es solamente sentarse en el salón a escuchar al profesor, el conocimiento también es en los lugares, en los espacios de nuestro territorio, donde también tenemos que llegar y ver y experimentar. Y el Centro de Folclore de San Marcos cumple esa tarea de trasladar al estudiante sanmarquino a otras realidades. Y eso le va llenando y fomentando no solo de identidad al sanmarquino, sino también de fortaleza, de sensibilidad cultural, que es importante para el profesional de hoy sea idóneo. Y así eliminemos, por ejemplo, esta gran tara colonial que es la discriminación, que es el racismo. Bueno, nuestra productora Nati Cárdenas tiene algunas imágenes, le voy a pedir que vaya poniendo para ir ya también cerrando, terminando esta pequeña larga disertación que he hecho, y bueno, y eso no he hablado muchas cosas centrales, pero vamos viendo algunas imágenes que ha recogido Nati de estos interfacultades que el día de mañana vamos a observar. A ver, lánzalo nomás, Nati, si tienes ahí las imágenes. Bueno, dicho sea de paso, no tenemos imágenes de los primeros interfacultades que sucedieron en los años 1997, recuerdo muy bien, porque yo entonces era alumno y participé en interfacultades, en este concurso, tocando por mi facultad en la categoría de música, ¿no? Fue mi último año, al año siguiente ya no estaba en la universidad, pero me mantuve en la organización porque ya formaba parte del Centro de Folclore de San Marcos. A partir de ahí he vivido y he visto todos los interfacultades a lo largo de estos 25 años más o menos que tienen, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a una de las facultades ganadoras de este galardón, es lo que entregamos tradicionalmente al primer puesto, un estandarte donde dice campeón de campeones. Si no me equivoco, esa es la Facultad de Derecho, Nati. No sé, sí, estoy seguro que es la Facultad de Derecho por un detalle que luego les voy a contar. ¿Por qué?
Ya, pasamos. Entonces, celebrando, ¿no? Ahí teníamos celebrando a los muchachos. Pues es una alegría inmensa ser la mejor facultad en danza, por lo menos por ese año. Así que con justicia está esta celebración. El día de mañana empezamos a las 12 del mediodía con un gran pasacalle. Lanzas nomás la foto, sí. Con un gran pasacalle. Aquí estamos justamente, observamos la entrada de una de las facultades, seguro que la entrada al escenario, me parece que es la entrada, es la Facultad de Letras, nos dice Nati, ya, del año más o menos 2017, 16, de ser por ahí, ¿no? 2018, el año 2018, Facultad de Letras. Bueno, estos jóvenes ya deben estar hoy día, pues, trabajando, ¿no? Es la Facultad de Letras, no sé, en alguna institución del Estado. Vamos entonces, Nati, cambiando. Luego les comentaba que mañana empezamos al mediodía con un gran pasacalle. Están alistándose hoy día, he visto llegar hasta un camión lleno de trajes al Centro Cultural de San Marcos. Mañana tenemos como 6 bandas que van a acompañar a los elencos. El Centro Folclore de San Marcos hoy en día pues tiene cerca de 500 integrantes, miembros. Imagínense, ¿no? En los años 60, finales de los 60, cuando se empieza a formar, pues eran, bueno, una veintena, ¿no? Hoy día son 200. Bueno, acá tenemos a otra facultad, campeona, me parece que es la Facultad Industrial, el año 2018, y esta también es campeón de campeones. Hay 2 categorías, les contaba. La categoría de campeón de campeones es la más simpática, la más hermosa, es muy, muy divertida porque los chicos se dan de alma por su facultad. ¿Por qué? Porque si ganan, pues van a ser los campeones de campeones, o sea, ni siquiera campeón, ¿no? Sino campeón de campeones. Y los que pierden, no solo pierden, ¿no? Sino no solamente son los últimos, ¿no? Quedas en el último lugar, no solo eso, sino que encima desciendes de categoría, o sea, te expulsan del grupo, ¿no? Te expulsan de los 4 fantásticos. Entonces, las facultades que están en este grupo de la muerte, pues se preparan, yo creo, no tanto para ganar, ¿no? En realidad yo creo que se preparan para no perder, ¿no? Porque tengo una corazonada que más fastidioso es perder, ¿no? Porque hay doble castigo. En cambio, bueno, si quedas en segundo, tercero, es un triunfo, ¿no? Porque has mantenido la categoría. Y esa es un poco la idea, ¿no? De que se mantenga la categoría. Les contaré que, pasamos, Nati, pasamos. Les contaré que las 4 facultades que siempre se han mantenido, bueno, la eterna creo que nunca ha dejado el grupo es la de medicina, si mal no recuerdo, ¿no? Si algún espectador sabe o recuerda que alguna vez sí perdió medicina, bueno, ¿no? Que nos pase la voz. Pero hasta donde yo recuerdo, medicina es el grupo que siempre se ha mantenido en el grupo campeón de campeones. Nunca ha descendido, nunca ha descendido. Bueno, aquí tenemos a la Facultad de Letras, ¿no? En el año 2019. Muy bien. No, los chicos se preparan muchísimo, ¿no? Entonces, la otra, sí, la otra facultad que siempre, claro, 2019, sí, claro, antes de la pandemia, pues sí, o sea, al año siguiente vino la bendita pandemia, le digo bendita por no decir otra cosa, ¿no? Justo nos agarró cuando nos reunimos con los delegados, ¿no? Yo recuerdo mucho que fue un sábado, nos reunimos y planeamos todo lo que iba a ser el Interfacultades, fue marzo, 7, 6 de marzo, algo así, ¿no? Y al día siguiente, domingo, declararon cuarentena. Y 15 días, ¿recuerdan? ¿No? Entonces dijimos, bueno, 15 días, sobrado para mayo llegamos, ¿no? Y bueno, han pasado 2 mayos y no hicimos... Bueno, sí se hizo los interfacultades de manera virtual, ¿no? Pero obviamente, pues en el caso de danzas nunca va a ser lo mismo, pero igual hubo
emoción, teníamos ganas de continuar por lo menos, ¿no? Gracias, Nati. Si hay otras fotos o imágenes, si no, ya no hay mayor problema. Entonces, les decía que los campeón de campeones siempre los he visto a medicina, a derecho, ¿no? Y los otros dos, en cambio, siempre han estado variando, ¿ah? Me parece que hayan estado, por ejemplo, la tercera facultad, siempre ha estado entre medicina, derecho, y han estado siempre. La tercera facultad, educación, ha estado muy buen tiempo. Administración también ha estado un buen tiempo. Y las otras que recuerdo que han entrado y salido, industriales, me parece, también, o sea, no, hay una facultad más que no recuerdo ahorita, ya, que han estado, ¿no? Digamos, turnándose, ¿ya? Ahora tenemos a ciencias físicas, por ejemplo, ¿no? Educación, derecho y medicina, ¿no? La Facultad de Letras también se ha acercado bastante, ciencias sociales también, es una especie de potencias, ¿no? En la danza, que facultades más siempre han estado ahí tentando. Bueno, esperemos pues que mañana, sí, derecho, claro, derecho. Es más, hay una imagen donde su decano está llevando el estandarte, Nati. Sí, hay algunas autoridades que se involucran mucho, ¿no? Ahí está, claro, un poco borrosa, pero esa es de la Facultad de Derecho. Me parece que campeón de campeones el año 2017, el año 2017. El que está llevando el estandarte es el doctor Germán Esmol, que entonces era decano de la Facultad de Derecho, y se quedó hasta esperar a su facultad participar y campeonó, y él ahí está festejando con sus alumnos, ¿no? Portando el estandarte. Y así ha habido muchas autoridades que se han integrado, ¿no? A la vida, que también es parte ya les decía, de la educación, de la formación de los estudiantes, de buena manera, apoyándolos, ¿no? No solamente económicamente, sino también en el mismo momento. Mañana esperemos ver, sí vimos a muchos directores de escuela, decanos, que siempre vienen, ¿no? Y también es que también sucede que ellos también están muy pegados a las organizaciones de migrantes provincianos, ¿no? Aquí en este caso, el doctor Germán Esmol es pues ancashino, ¿no? Seguro pertenece al Club Ancash, entonces ahí siempre están cercanos a las culturas de sus pueblos. Muy bien, entonces, estimados amigos que nos siguen en el programa, Nati, puedes dejarlo y ponerme para poder terminar y pasar a la segunda parte del programa de hoy, ¿no? Le decía, mañana es miércoles 11 de mayo, es una fecha muy importante para nosotros porque hemos tenido 2 años de paralización, de encierro, de mucha tragedia, de mucha tristeza. Todo creo que, o sea, que siempre hay cosas buenas que sacamos de los momentos malos, pero esta vez ha sido con mucho sufrimiento, ¿no? Nosotros hemos tenido la pérdida de un gran compañero, de un trabajador del Centro de Folclore San Marcos, un gran hombre identificado con el Centro de Folclore San Marcos, no solamente porque era un músico andino, es decir, tocaba la música, sino porque además era sanmarquino, o sea, él había estudiado ciencias físicas, sanmarquino, ¿no? Y
Y sobre ello había sido contratado para ser responsable del almacén del Centro de Folclore San Marcos. Comprenderán ustedes que tenemos muchísimos bienes administrando de la universidad en todos estos tiempos, y él era el responsable, una persona muy dedicada que falleció de manera lamentable, trágica, imprevista, a raíz del COVID-19 en enero del año pasado. Y al mes yo también me puse mal y estuve cerca de 30 días en el hospital en UCI. Entonces, bueno, mi padre también falleció. Creo que ha sido bastante duro, ¿no? Y ahora pues nos vamos a reencontrar, nos vamos a volver a ver el día de mañana. A todos los que nos están escuchando, escuchen el programa. Mañana no olvidarse que están invitados de manera libre, todos pueden asistir, cualquiera, los permisos ya están en las puertas, la puerta 1 sobre todo, pueden ingresar, y la puerta 7. Eso sí, mostrando pues su carnet de vacunación y llevando sus mascarillas. No está permitido para el público que no usen las mascarillas, ¿no? Entonces, sí, para los que danzan en el momento de la danza. Así que vamos a tener un gran pasacalle, muy hermoso. Luego empezamos con el concurso de música, luego el grupo de campeones y luego el grupo de campeón de campeones. Y como si fuera poco, terminado eso, tenemos la gran serenata a nuestra universidad con la participación de grupos muy conocidos, muy famosos del medio, así que no les voy a decir qué grupos, ¿no? Pero pues dense una vuelta. Eso sí, no va a pasar la fiesta de la medianoche porque no es el momento, no hay condiciones para ello, ¿no? Poco a poco se regresarán aquellas grandes celebraciones, pero por ahora pues hay que mantener la calma, ¿no? Está prohibido, por supuesto, el ingreso de licor y todo lo demás, pero vengan que va a ser una bonita fiesta. Muy bien, ahora les dejamos con este documental que hicimos a raíz justamente del Interfacultades, ¿no? Un documental corto de 20 minutos que les vamos a obsequiar a ustedes para que vean cómo se realiza y cómo se comprometen, participan los jóvenes sanmarquinos. Y a todos los jóvenes que el día de mañana van a competir, pues toda la suerte del caso, ¿no? Esperemos que todos ganen. Y pues si no, no hay problema, igual ganamos, igual gana la universidad, porque es justamente una forma de celebrar nuestro aniversario. 471 años de esta gran, hermosa universidad que nos vio crecer, que nos dio también, ¿no? Muchas armas para defendernos en esta sociedad. Muchísimas gracias, amigos. Nos encontramos el próximo martes con un programa sobre las alacitas, estas ferias de miniaturas que se hacen en el mundo andino. Conversaremos sobre ello. Y por ahora los dejamos con el documental simplemente llamado El Interfacultades. Adelante, Nati. Gracias, amigos. Nos vemos mañana, no se olviden, y el próximo martes. Chao.